La curandera Nahual de Santa Catarina. Relatos del rancho 100% reales. En Monterrey se narran infinidad de relatos con seres desconocidos, así como brujas y nahuales, pero también con demonios. Este relato que les quiero hacer público sucedió en una localidad muy famosa del estado norteño. Aquella tarde faltaban 10 minutos para oscurecer sobre aquel pueblo llamado Santa Catarina, en el estado de Monterrey, en Nuevo León. Don Manuel estaba cerrando su negocio como de costumbre. Este se trataba de un molino de tortillas. El hombre tenía que caminar un buen tramo, pues su casa se encontraba un poco alejado del establecimiento, y estábamos hablando de marzo del año de 1978. Los caminos eran rurales, todos llenos de terracería, además de oscuros y solitarios. Cuando el pobre señor caminó un gran tramo, de reojo en la oscuridad miró algo que lo seguía. Al principio no se distinguía qué era, solo se apreciaba una silueta, una que aparecía de manera repentina. Manuel, algo nervioso, caminaba más aprisa, pues imaginó que alguien lo perseguía para robarle. Por más que avanzaba, aquel desconocido también apresuraba el paso. Cuando el hombre volteaba a mirar, pues aquella cosa se ocultaba entre las hierbas. Lo extraño de esto es que ese ser lanzaba unos gruñidos, como si estuviera rabioso. Posiblemente era un oso, o hasta un puma, pero quién sabe. El pobre hombre ya se encontraba muy asustado. Cuando estaba a punto de llegar a su casa, nuevamente volteó para encararlo, pero aquel hombre, o lo que sea, ya no estaba allí. El señor Manuel estaba un poco consternado. ¿Cómo era posible que aquello hubiera desaparecido en segundos y que ya no estuviera por allí? Al llegar a su casa, miraba desesperadamente por la ventana y de nueva cuenta no había nadie. Su esposa lo veía muy inquieto y paranoico. Inmediatamente le contó a la mujer todo lo que había pasado cuando se dirigía para la casa. La esposa le dijo que a lo mejor había sido un perro callejero con sarna, o posiblemente un oso, o hasta su imaginación, pues el trabajo lo tenía agotado, al grado de que ya le hacían falta algunas vacaciones. Señor Chomo San Juan, dice mi tío que sin más cenaron y que se fueron a dormir, pues el señor Manuel se levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora salía rumbo al trabajo, y a decir verdad, el hombre se miraba muy preocupado y nervioso, porque no quería contarle nada a la demás gente, porque pensaban que se burlaría de él. En ese tiempo, este afamado pueblo estaba con servicios precarios de alumbrado público, de drenaje, y tampoco tenía seguridad. Eran alumbrados por la luz de la luna, y los perros eran los guardianes nocturnos. Como el hombre no quería sorpresas, iba muy atento y miraba para todos lados. Estaba muy nervioso y gracias a Dios llegó a su negocio y el día transcurrió sin novedad. Para eso de las 5 de la tarde, hasta su molino llegó una mujer, una bastante angustiada, la cual llevaba un poco de maíz para moler. Don Manuel la miró muy mal y no dudó en preguntar que si la podía ayudar en algo. La mujer lo dudó un poco y después soltó el llanto y le contó que ahí, afueras del pueblo donde ella vivía, tenía que caminar un buen tramo para moler su maíz, y que justo cuando había atravesado por un sembradío, sintió que alguien la miraba, pero que allí no había nadie. Después, los maizales se le comenzaron a mover, pero de una forma descomunal, como si entre ellos caminara un ser de un lado al otro. Lo que más le perturbó a la señora era de que no lograba ver quién era. Solamente se escuchaba un rugir y un bramido, pero era como de un perro, y este parecía que tenía rabia. Al sentirse en peligro,
La mujer rápidamente se echó a correr. Su corazón latía aceleradamente. Y cuando salió del sembradillo, encontró a unas personas en el camino. Afortunadamente, aquello desapareció así como llegó, pero sin embargo la mujer se miraba temerosa de tan solo imaginar que tenía que pasar nuevamente por ese lugar, y al agachar la mirada, con horror miró un par de huellas, posiblemente de algún animal, pero de un tamaño enorme, con la diferencia de que eran dos y que éste caminaba en posición humana. Al escuchar todo eso, don Manuel se sorprendió, porque era parte de lo que le había sucedido, pues no había sido la única persona que juraba haber visto algo extraño, algo parecido a un animal, solo que no estaba seguro. Además, ese extraño ser posiblemente era un puma, y pensó que lo seguía hasta su trabajo. Si eso era así, sería escalofriante, solo que los pumas no caminan en dos patas. La vecina argumentó que regresaría más tarde porque le urgía la masa para vender sus tamales al otro día, y como su camino era vereda, pues le daba mucho miedo hacerlo. Fue allí que don Manuel le propuso algo a la mujer, esto si no había problema. Le dijo que lo esperara un poco más, que ya no faltaba mucho para cerrar el negocio, y que de paso la podía acompañar en su camino. En efecto, así lo hicieron, y ambos caminaron con rumbo a sus casas, ya que no vivían muy distantes. Afortunadamente, hasta ese momento no habían visto nada de inusual. De hecho, cuentan que después de un rato de ir caminando, allí por un paraje oscuro, se toparon con una mujer, una que no conocían, la cual les dijo que tuvieran mucho cuidado, pues de unos días para acá algunos animales y personas estaban desapareciendo, y otras más fueron descubiertas descuartizadas por esos extraños lugares. Como en esos años habían felinos que bajaban de los cerros, ellos imaginaron que posiblemente era algún depredador confundido, o tal vez ya no tenía alimentos y bajaba a los ranchos por las presas. Solo que esa noticia les cayó de sorpresa, y más porque al momento no se hacía muy pública esta información acerca de las extrañas muertes. Se sabía de ataques a personas y otros animales, y de que fueron devorados por algún sitio, pero esta noticia sí que los impactó. Pero nadie podía describir quién o quiénes realizaban aquellos siniestros eventos. Así que muy triste, esa mujer dijo que entre las víctimas se encontraba su pobre marido, quien hacía unos días había salido a trabajar y había caminado por esos lugares solitarios, y lamentablemente había sido atacado de una manera espantosa, y su cuerpo fue encontrado en descomposición días después. Además de cercenar los cuerpos de aquellas víctimas, esta bestia les extraía el corazón, quién sabe por qué. Manuel y aquella mujer se quedaron boquiabiertos con esa noticia, y para colmo, nadie sabía por qué este animal realizaba esas atrocidades. Solo las personas que ese ser marcaba seguían con vida o eran como su presa por algunos días, pero después eran asesinadas, y lo peor de todo es que ocurría en plena oscuridad. Al escuchar lo que decía la señora, a Manuel se le hizo un nudo en la garganta. Pensaba que posiblemente ya la bestia lo había marcado. No quería demostrar su miedo, pero estaba en shock. Así que no hizo ningún comentario. Se despidieron de la mujer y encaminó a su clienta allí para su casa. Gracias a Dios no pasó nada, y él llegó sano y salvo a la suya. Pero pues allí había algo extraño. Su esposa no estaba por ningún lado, y no se imaginaba a dónde había ido, pues ya era muy tarde. Manuel le gritaba una y otra vez, pero la mujer no contestaba. Cuando entró al dormitorio, sudó frío. La casa apestaba como a perro mojado, y sintió una presencia extraña. Cuando volteó lentamente hacia adentro, alcanzó a mirar a un ser sobrenatural,
uno que estaba encima de la cama devorando algo. Parecía un jaguar, pero uno de enorme tamaño. Y lo más preocupante era que tenía a su mujer entre sus garras y le estaba quitando la vida. Manuel estaba congelado. No podía reaccionar a eso. Su cuerpo era pesado y solo miraba con temor a aquella bestia. Su mente estaba llena de infinidad de cosas. No sabía qué hacer. Sus piernas no reaccionaban y su corazón se aceleraba. Se le quería salir. Después de unos segundos, volvió en sí. Le dolía hasta el alma ver a su mujer en esas condiciones. Así que, sin ser descubierto, bajó lentamente por las escaleras y fue a buscar algo para defenderse. El señor no tenía armas en la casa, así que sin pensarlo, tomó lo que parecía una varilla metálica que estaba en un rincón y subió para tratar de asustar a ese animal, aquel que estaba devorando a su esposa. Cuando llegó, no le dio tiempo a ese ser de reaccionar. Le llegó por la espalda y, armándose de valor, le enterró esa varilla a la altura de la nuca. Este animal saltó por la ventana herido y corrió despavorido de un lado a otro, allí por la calle, pues se moría del dolor. Por su parte, el señor salió rápidamente para conseguir un arma y le gritaba a los vecinos, y en eso imaginó que su compadre podía ayudarlo a terminar de rematar a la bestia. Por su parte, el compadre estaba sin palabras. Sabía que don Manuel no mentía y que además no tenía vicios. Por eso, al escuchar esta historia, no supo cómo reaccionar. A unos 500 metros de su casa había un terreno baldío y por allí estaban unos cerros. Y fue que salió con su compadre y fueron con una escopeta. Ambos temblaban de miedo. Estaban muy consternados. Su intención era terminar con aquella bestia, aquella que le había arrebatado la vida a mi madrina. Cuando llegaron por allí en el cerro, encontraron huellas y un rastro de sangre, pero ese animal no estaba por ningún lado. Lo curioso de esto es que había una cueva, y dentro de esta el cuerpo de otra mujer, pero con una gran herida en la nuca. Pero quién sabe qué habría pasado. Cuando se acercaron un poco más, fue que Manuel se percató que esa bestia era la que se había convertido en esa mujer, aquella que estaba inerte. Cuando la voltearon, vieron que era doña Susana, la vieja curandera del pueblo, de allí de Santa Catarina, la cual ya estaba sin vida. Se supo que esta anciana estaba vulnerable, y más porque ya le había pasado el don a su familia, y que esa noche era su última salida para alimentarse, antes de hacer el ritual de entrega. Por eso mismo, estaba vulnerable, y ese último golpe con la varilla terminó con su vida. Sin más, don Manuel vendió sus propiedades, se despidió de mi padre, a mí me abrazó, nos regaló su viejo molino y se marchó del pueblo. Nadie sabe para dónde se fue. Unos dicen que escapó de miedo, otros dicen que porque se moría de tristeza. La verdad, mi padre dice que esto sucedió hace 70 años y que ya pasaron muchos años más y que todavía entre la oscuridad ruge aquella criatura del diablo, aquella que les provocó miles de muertes, daños desastrosos y sobre todo la pérdida de mi madrina, a la cual extrañamos mucho, y posiblemente aquella bestia se encuentre acechando en otros lugares de allí, de Monterrey, Nuevo León. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Gladys Garza.